escucha un poquito mejor. Bueno, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy, con la predicación, lo que tiene Dios para nosotros. Así que le pido por favor que me acompañe al libro de Esdras. Estamos estudiando este hermoso libro, en donde estamos viendo como tema principal, alrededor de todos los capítulos y versículos de este libro, la restauración de Dios a su pueblo por medio de su palabra. Ese es el tema central del libro de Esdras. La restauración de Dios de su pueblo, y el medio que utiliza el Señor es su palabra. Entonces, alrededor de este tema, acompáñenme a Esdras capítulo 5, y hoy va a ser interesante que vamos a estudiar solo 2 versículos. Ahorita lo vamos a ver cuando usted recuerde el contexto en el que nos encontramos. Le titulé a este mensaje la proclamación de la palabra restauradora. La proclamación de la palabra restauradora. Así que vamos a darle lectura, por favor, a Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2. Después de terminar de orar, vamos a hacer una oración para poner el tiempo en manos del Señor. Dice la palabra de Dios: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Señor, te damos gracias por este día, gracias por comenzarlo, Señor, de una manera en tu presencia, agradable, con gozo. Señor, gracias porque nosotros también, como hijos tuyos, podemos festejarte como el mejor padre que podemos tener, aunque podemos y debemos honrar a nuestros padres terrenales. Señor, tenemos el privilegio de que tú seas nuestro Padre Celestial. Así que, Señor, que uno de nuestros regalos sea ofrendarte este tiempo, alabarte de corazón, escuchar tu bendita palabra para que nosotros nos podamos dar cuenta del grande amor que nos tienes y de que siempre tienes una palabra para nosotros, para enseñarnos, para redarguir, Señor, las cosas que estamos haciendo mal, corregirlas y así instruirnos en justicia. Lo creemos, Señor, así que ponemos en tus manos este tiempo, nuestras vidas, nuestros oídos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, bueno, ya llegamos al capítulo 5. Le recuerdo, hermano, para que nos vayamos otra vez poniendo en contexto. El libro de Esdras se divide en 2 secciones. De los capítulos 1 al 6, usted va a encontrar la narración que Esdras, el autor del libro, nos da en cuanto al primer regreso que tuvo el pueblo de Israel a su tierra, a Jerusalén, después de haber estado cautivo 70 años por diferentes imperios. Dios había pronosticado, profetizado a través de otros hombres, que si el pueblo de Israel seguía con su rebeldía y desobediencia, los iba a mandar cautivos por otras naciones, y Dios cumple su palabra. Pero también por medio de estos profetas Él había prometido la restauración de su pueblo después de 70 años. Y entonces nos encontramos ahora ya en el regreso, y en la primera sección, o en el capítulo 1 de esta primera sección, que nos enseña el primer retorno que está liderando Zorobabel, este hombre que es escogido por Dios para liderar a ese primer grupo de judíos que regresó. Y la segunda parte en la que se divide el libro es a partir de los versículos 7 al 10 de este libro de Esdras. Nos narra el segundo regreso que lideró Esdras, el autor del libro. Entonces nosotros nos encontramos ¿en dónde? En la primera sección. Y ya vimos en el capítulo 1 pues el retorno de este grupo de personas. Y ahí vimos que Dios usó a Ciro para proclamar un edicto que hacía por la soberanía y el control de Dios, aún por reyes paganos,
que regresara a su pueblo. En el capítulo 2 vimos una enorme lista en donde Dios pues nos da a detalle el número y los nombres de las familias de las personas que regresaron. En el capítulo 3 vimos que este pueblo ya está situado en Jerusalén y comienzan la edificación primeramente del altar, ¿verdad? Y después, posteriormente, comienzan con la colocación de los cimientos del templo. Primero el altar, para inmediatamente comenzar con los cultos, con los servicios, la adoración a Dios, que era lo más importante y era la prioridad para los judíos. Y después de eso comienzan a limpiar el terreno para poner las piedras del cimiento. En el capítulo 4 que vimos hace 8 días, vimos que comienza la oposición debido a los gritos de la fiesta, el gozo y aún de los llantos, de los gritos de dolor que había por algunos hombres allí en Jerusalén. Sus enemigos oyen, ¿verdad? Y son sus vecinos. Vimos que este grupo eran los samaritanos, ¿recuerdan? Y ellos se acercan al pueblo de Israel a pedirle que lo dejen edificar junto con ellos. Y bueno, vimos que después de que Zorobabel, Jesuá y el pueblo, los líderes deciden no edificar junto con ellos, vimos por qué lo decidieron hacer. No era correcto mezclarse con los dioses que ellos adoraban, aunque adoraban a Dios. Y bueno, vimos algunas aplicaciones para nosotros muy importantes. Y estudiamos de los versículos 1 al 5, y después de ahí, ¿se acuerdan que nos saltamos hasta el versículo 24? ¿Por qué nos saltamos? Recuerda que de los versículos 6 al 23 del capítulo número 4 es un paréntesis. Dijimos para qué se usaban los paréntesis. Y lo que quiere Esdras es enseñar que la oposición que está relatando va más allá de una simple, no te vamos a dejar construir, intimidar, amenazar, que fue lo primero que hicieron. Estos hombres, la oposición empezó a hacer durante años, a través de muchas injurias, mentiras, fueron al rey, a los diversos reyes, con tal de que se estuviera bloqueando y se estuviera oponiendo a la construcción del templo. El templo era muy importante para los judíos y sobre todo para Dios, que era quien les había dado el mandato de reconstruirlo. Entonces, en los versículos 6 al 23 del capítulo 4, este paréntesis muy importante, hermanos, a veces nos puede hacer que nos perdamos en la lectura. Pero ya si usted lo ubicó, cuando vuelva a leer Esdras 4 y vea este versículo 6 hasta el 23, son las diferentes oposiciones en diferentes tiempos con diferentes reyes que sufrieron los judíos porque no querían que construyeran el templo y después las murallas de la ciudad misma. Había oposición para reconstruir pues todo lo que refería y quería reconstruir Dios. Entonces nos vamos al versículo 24, que fue donde terminamos hace 8 días, y ahí vimos que la obra quedó inactiva durante 16 años, porque dice que fue hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces volvemos, en el paréntesis que le comento, está mencionado Asuero, Artajerjes, Jerjes, que es el mismo Asuero. Pero el relato de la oposición a detalle de lo que pasó, lo vamos a ver en lo que continúa de la carta. Nada más Esdras lo dejó como un paréntesis para presentar la gran oposición que hubo, pero regresa a estos relatos con Asuero, Artajerjes, en nuestro libro de Esdras más adelante. Pero en el versículo 24 nos dice que después de la primera oposición, en tiempo de Ciro, el que los había enviado, fueron estos hombres y enviaron una carta, y Ciro determina que la obra se tiene que detener. Pero sucede algo muy interesante. El pueblo de Israel dice: bueno, ya hay una ley oficial, pues nos vamos a detener. No vamos a hacer absolutamente nada. Y no hicieron nada.
por reconstruir la obra, que era el propósito principal para el cual Dios los había regresado. Entonces, esa prioridad que ellos tienen queda olvidada durante 16 años. Más bien parada, no olvidada, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, llegamos al capítulo 5 y a nuestros versículos que vamos a estudiar esta mañana, y ahí vamos a encontrar algo muy, muy importante que Dios quiere enseñarnos esta mañana. El tema que vamos a ver es 2 motivos de Dios para hablar a tu vida. 2 motivos de Dios para hablar a tu vida que te animarán a seguir reconstruyendo tu vida espiritual. 2 motivos de Dios. Dios, en el relato de estos 2 versículos, tuvo 2 motivos para hablar al pueblo de Israel, pero que Dios hoy va a hablar a tu vida, que te van a animar a seguir reconstruyendo tu vida espiritual. Hoy tal vez algunos de nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos parado el seguir reconstruyendo nuestra vida espiritual, de muchas maneras que Dios nos va a mostrar. Estos 2 motivos, o estas dos causas que Dios tuvo para volver a hablar a su pueblo, hago un paréntesis aquí. Después de los 70 años de cautividad, Dios deja de hablar por medio de sus profetas. Y en los 4 capítulos que ya terminamos de Esdras, Dios no ha hablado. Usted léalos o recuerde lo que hemos estudiado. Dios no ha hablado. Y en el capítulo 5, lo primero que se dice es que profetizaron, hablaron, anunciaron, predicaron, y da el nombre de 2 profetas, Ageo y Zacarías. Pero se rompe ese silencio que había entre Dios y su pueblo. Silencio primero por el castigo en el que estaba el pueblo de Israel, y después por la obediencia que ellos comenzaron a tener en un principio para reconstruir el templo. Pero Dios se da cuenta que ellos ya tienen 16 años con la obra parada, y entonces vuelve a hablar a su pueblo. ¿Y cómo lo hace? A través de 2 profetas. Dios utilizaba profetas para hablar a su pueblo. Entonces, este primer motivo, vamos a ver el primer punto, el origen de la motivación de la palabra de Dios, y lo vamos a ver en Esdras 5:1. El origen. ¿Qué originó, qué motivó que Dios volviera a hablar a su pueblo? Y el segundo, el resultado de la motivación de la palabra de Dios. Dios habla y hay un resultado, que lo vamos a encontrar en el versículo 2 de Esdras. Y bueno, esto es lo maravilloso de la predicación expositiva. No nos saltamos un verso. Como decía Pablo, se sentía tranquilo por haber predicado todo el consejo de Dios, no solo lo que a veces le podría motivar a la iglesia, lo que le podría animar, sino también lo que le confronta. Y estos son 2 versículos, hermanos, en donde Dios hoy va a hablar de manera especial a nuestras vidas. Así que vamos entonces al primer motivo que Dios tuvo para hablar a la vida de Israel y que tiene hoy esta mañana para hablar a tu vida. ¿Están listos? Sí. Entonces vamos a ver el origen de la motivación de la palabra de Dios. Vea conmigo el versículo 1 de Esdras 5. Dice algo interesante ahí. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, después de la oposición, el pueblo lo que hace es decir, bueno, hay oposición, entonces la obra se queda inactiva, como ya les había comentado, y Dios empieza a hablar. Dice, profetizaron, proclamaron. La palabra en hebreo muy importante es predicaron. Y ellos hablaron en el nombre de Dios. Da el nombre de estos 2 hombres, Ageo y Zacarías. De hecho, a Zacarías le da un poco más de énfasis y de referencias, hijo de Ido. Y vea la frase que sigue ahí en el versículo 1, dice, ambos profetas. O sea, Dios les da la autoridad de lo que van o hablaron en ese momento a Israel. Y después vienen el destinatario. Estos son 2 hombres, hablaron, y dice a quién, ahí en la siguiente frase, dice,
a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Esos eran los destinatarios de las palabras de estos dos profetas. Y Dios vuelve a reafirmar autoridad en la siguiente frase. Vean lo que dice: ellos profetizaron, ellos eran enviados míos, dice el Señor. Les hablo a ese pueblo en Judá y en Jerusalén, al remanente que yo envié, y van a hablar en mi nombre, en el nombre del Dios de Israel. Y algo otra vez sumamente muy importante en la última frase. Dice: quien estaba sobre ellos. Esta frase indica no solamente la autoridad, sino la soberanía de Dios, hermanos. Lo que nos indica esta frase es que a pesar de que parecería que Dios no estaba en control, porque este pueblo ya llevaba 16 años sin hacer nada por la obra de Dios, Dios no había perdido el control, absolutamente de nada. Estaba sobre ellos todavía. Esto es muy importante. Entonces, para entender más lo que originó que Dios hablara, lo encontramos en el libro de Ageo y pues obviamente de Zacarías, pero especialmente en el libro de Ageo. Y gracias a Dios los tenemos hoy en nuestras Biblias, porque nos dejan ver más cuál fue el mensaje de Dios a través de estos hombres. Así que ponga su pluma, su separador, ahí en Ageo 5.1, estamos en el versículo 1, y acompáñenme por favor al libro de Ageo. Vamos a entender qué originó que Dios volviera a hablar a través de Ageo. Y vean lo que sucede ahí. Ageo, capítulo 1, Ageo tiene solamente 2 capítulos, es el antepenúltimo libro de la Biblia. Después de Ageo sigue Zacarías, después Malaquías y comienza el Nuevo Testamento. Y Ageo tiene solamente, escuche, un ministerio de 4 meses, hermanos. No podemos entrar al contexto de Ageo, es un libro hermoso. De hecho, podríamos sacar de los 2 capítulos de Ageo. Él da 5 sermones, algunos dicen 4, 5 sermones al pueblo de Israel en este contexto de Esdras. Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Ageo, y vamos a leer hasta el versículo 4. Entonces, ubíquese ahí en Ageo 1, del 1 al 4. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas apersonadas, y esta casa está desierta. Vamos a hacer una pausa ahí. Si usted compara Esdras capítulo 4, versículo 24 con Ageo 1, dice Esdras 4:24: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, se paró la obra y quedó suspendida. Ve hasta cuándo, hermano. Hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. Y vea cómo comienza Ageo. En el año segundo del rey Darío, o sea, es la misma fecha, ¿ya se dio cuenta? Ahora vea algo más interesante. Ageo todavía nos da el mes sexto y el primer día. Es interesantísimo cuando vamos y con estos datos podríamos encontrar la fecha exacta del día en que Ageo profetizó. Pero vean, muy interesante, eso lo vamos a ver cuando estudiemos, si Dios nos permite, el libro de Ageo en profundidad. Se va a usted a sorprender qué fechas, por qué eran importantísimas las fechas. Pero si usted lee del capítulo, versículo 1 al 4, usted va a encontrar, no solo en estos 4 versículos, sino alrededor de todo el libro de Ageo, que se repite esta frase: vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, o vino palabra de Jehová. Ageo, el autor del libro, lo que indica continuamente, porque está alrededor de 38 veces, casi una por versículo, que Ageo se deslinda y dice: no es mi palabra, no soy yo,
Es la palabra de Dios la que voy a hablar al pueblo de Israel. Muy, muy importante. Vea, versículo 1 dice, vino palabra de Jehová. Versículo 2 comienza, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, ¿quién dice que habló Ageo? Jehová. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Ageo continuamente se quiere deslindar de que el pueblo piense que son palabras suyas, sino él dice, palabra de Dios, palabra de Dios. También podemos ver en estos 4 versículos que los israelitas en sí no se habían olvidado de la obra. ¿Qué nos lo indica, hermanos? Vea usted en el versículo 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, fíjese lo que decía el pueblo, no se había olvidado de que tenían una tarea dada por Dios que era reconstruir el templo. Pero ellos decían, este pueblo dice el versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ellos sabían que había una tarea, pero decían, todavía no es tiempo. Ya habían pasado 16 años y ellos seguían diciendo, todavía falta un poco. Todavía no es tiempo. ¿Pero por qué decían esto? En los versículos, o en los versos 3 y 4, vemos que Dios les hace una pregunta, hermanos. Y es una pregunta retórica. Para quien no sepa, una pregunta retórica es esa pregunta que trae en sí misma la respuesta. De hecho, estas preguntas son hechas de manera irónica muchas veces en la Biblia, porque trae implícita la respuesta. Ese contundente no, o ese contundente sí. Vea lo que dice ahí en el versículo 4 en esta pregunta. Dice el Señor y les pregunta, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas aterzonadas? Hasta ahí vamos a leer. La palabra aterzonadas significa literalmente en hebreo cubiertas, revestidas de madera. O sea, no quiere decir que tenían lujos, sino que tenían levantados los techos y los muros de madera. O sea, eso les daba mucha seguridad y costaba mucho trabajo en ese momento edificar de madera las casas. Y Dios se da cuenta que el pueblo ya estaba en sus propias casas con los muros y los techos de madera. Dice, y mi casa está desierta. Es como si Dios les estuviera preguntando o recordando, ¿dónde están sus prioridades? ¿Dónde está la prioridad con respecto a la vida espiritual con la que comenzaron a edificar el altar inmediatamente? ¿Dónde está el ánimo, el gozo, esos gritos de alegría con los que comenzaron a edificar mi casa, la ciudad, mi pueblo? Yo veo sus casas ya listas, apersonadas, seguras, y veo mi casa desierta. Esa es la pregunta que hace el Señor. No solo su casa, sus finanzas, sus familias van creciendo, pero su casa no. Y enseguida, hermanos, en los versículos 5 al 7, después de hacer esta primera pregunta retórica, porque Dios sabía por qué estos hombres estaban deteniendo la obra, o la tenían detenida, les exhorta a meditar en dónde se encuentran espiritualmente. Repito, versículos 5 al 7 de Ageo 1, Dios exhorta a los judíos, a su pueblo, a meditar dónde se encuentran espiritualmente. Vamos a darle lectura. Versículo 5 dice, otra vez la frase, nótelo, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, no Ageo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve a repetir versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios les dice entonces a los judíos, mediten en sus caminos, pero algo muy interesante. Versículo 5 les dice, mediten en sus caminos, pero la siguiente frase, hermanos, en el versículo 6,
Es sumamente importante entenderla. Porque lo que Dios les va a decir a continuación en el versículo 6 es: mediten en sus caminos, pero escuchen, no mediten en cuanto a sus propios razonamientos, en cuanto a su propia sabiduría. Mediten en cuanto a esto que les voy a decir a continuación, en cuanto a lo que yo, de mi palabra, de mi razonamiento, sale para que ustedes mediten. ¿Y qué es eso? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Beben y no quedan satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esta es la perspectiva de Dios. Entonces Dios les dice: mediten en cuanto a esto que yo les digo que está pasando en sus vidas. No quiero que mediten en cuanto a su propia justicia, su justicia personal, en cuanto a su juicio y su perspectiva. Quiero que mediten en cuanto a lo que yo veo, a lo que yo les estoy diciendo que está pasando en sus vidas. Es por eso que al final vuelve a repetir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, y dirían en hebreo: mediten sobre vuestros caminos como yo los veo, no como ustedes los ven. Dios ya había hablado alguna vez de manera semejante a su pueblo. Si me acompaña rápidamente, lo podemos ver en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, el pueblo de Israel se encuentra listo para entrar a la tierra prometida. Y ahí el capítulo 28 de Deuteronomio, el pueblo está entre dos montes y vienen las bendiciones y las maldiciones. Que ahí estaban sujetas, muy importante decirlo, a la obediencia o desobediencia de Israel. Pero ya les había hablado. Vean lo que dice Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 15 de Deuteronomio 28. Pero ahí empieza una lista larga de bendiciones y maldiciones. Vean lo que dice Deuteronomio 28, 34 al 42. Algo muy parecido a lo que dice Ageo. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de la tierra serán consumidos por la langosta. O sea, Dios ya les había dicho que iba a pasar esto si ellos desobedecían. Ageo solo lo está recordando, solo lo está reafirmando. Pero ahora un poco más impresionante, Jesús en el Nuevo Testamento habla del mismo principio, hermanos. Jesús, ahí en Mateo 6, le enseña a la multitud a la cual está enseñando un principio parecido a esto, pero que ya no determina de nuestra obediencia o desobediencia de cómo va a venir la escasez o la abundancia, sino del principio de qué es lo primero que Dios pide que busquemos. Vean lo que dice Mateo 6, 19 al 21. Es el sermón del monte. Y el Señor, después de varias enseñanzas hermosas, dice ahí en Mateo 6, 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde dice ahí? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Unos versículos más adelante, Mateo 19, 25, vean lo que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa palabra afanéis en griego quiere decir no pongan en primer lugar o como prioridad. Y en Mateo 6:33, en el mismo contexto del Sermón del Monte de este mensaje, dice algo que seguramente usted y yo sabemos y hemos oído. Dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que Dios ya le va mostrando por dónde quiere hablar hoy a su vida, ¿verdad? Pero si regresamos a Ageo, entonces vemos que el origen de la motivación de Dios para que Dios hablara a su pueblo, vimos que comienza con una pregunta: ¿dónde están sus prioridades? Yo las veo, pero ¿ustedes las ven? En los versículos 5 al 7 de Ageo dice: mediten en sus caminos, pero no lo hagan conforme a su propio pensamiento, sino conforme al mío, que es conforme a mi palabra. Y ahora, en tercer lugar, en Ageo 1:8, vemos otra cosa muy importante. Vea lo que dice Ageo 1:8. Subid al monte, dice el Señor, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y Ageo nuevamente afirma: ha dicho Jehová. No es Ageo, ha dicho el Señor. Entonces aquí Dios les ordena que suban al monte por madera para reedificar la casa. Ya lo vio en la primera frase. El hecho de subir indica esfuerzo. Pero ¿sabe por qué Dios les pide esto? Porque así como seguramente ellos subieron al monte y se esforzaron con gozo, motivados para hacer lo suyo propio, ahora la indicación, porque el subir es un verbo imperativo, no tienen opción, es Dios ordenando, les dice, con el mismo ahínco, con la misma motivación, ahora suban al monte por madera y reedifiquen mi casa. Y hay una promesa, dice: y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Pero el énfasis, hermanos, es en que aquí Ageo no les pide literalmente que se arrepientan, como sí lo hace Zacarías, sino que les dice y les pide que reaccionen a su exhortación, a su palabra. En otras palabras, que muestren frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista pide lo mismo, allá en Mateo 3:8. Después de predicar el arrepentimiento y perdón de pecados, ¿qué predicó Juan? El arrepentimiento y perdón de pecados. Sus oyentes le dicen: bueno, la gracia de Dios, del mensaje poderoso de Juan el Bautista, salva en ese momento a muchas personas. Y le dicen: ¿qué haremos? Y vean lo que le dice en Mateo 3:8. Una frase muy corta: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que se note con la acción, no solo con la palabra, que están arrepentidos. Y aquí lo que le pide Ageo, o Dios a través de Ageo, a ese pueblo que está ahí entretenido en sus propias cosas. Ageo 1:9 al 11, que es lo último que vamos a leer de Ageo. Dios vuelve y regresa a mostrarle algo muy interesante a su pueblo. Vean lo que dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que está, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Entonces aquí el Señor vuelve a exhortar a su pueblo, y ahora le dice otra vez: se esfuerzan mucho y recogen poco. Pero más adelante, ahí en el versículo 9, hay una frase que tenemos que entender. Dice: y encerráis en casa. ¿Qué significa esta frase? Muy interesante. La frase encerráis en casa significa, hermano, que su seguridad la encuentran en su casa. Y dice el Señor: esa seguridad que ustedes encuentran ahí en sus propias casas, en el esfuerzo que han hecho por edificar sus propias casas, y donde encuentran seguridad, vean lo que dice: yo la disiparé en un soplo. Todo el esfuerzo, todo lo que tú valoras, yo lo disiparé en un soplo, dice el Señor. Y dice el Señor: ¿sabes por qué lo haré? Porque viene una pregunta ahí: ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, y él mismo contesta: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa.
Otra vez dice, corre a su propia casa. La frase indica que los judíos, ahí era donde encontraban su seguridad, ahí estaba puesta su confianza. Escucha, hermano, muy importante, la confianza de los judíos ya no estaba en lo que vimos en el capítulo 3, en donde lo primero que hicieron cuando llegaron a Israel fue levantar los servicios, reconstruir el altar, y decía ahí que para que se protegiera de sus enemigos, ¿lo recuerdan? Ya no, ahora su seguridad ya estaba en sus propias casas, en esos techos de madera, en esos muros de madera, ya no estaba en Dios como en un principio. Y nuevamente, Dios no era la primera vez que hablaba a su pueblo con respecto a que tuvieran cuidado de no poner su confianza en otra cosa que no fuera Él. Oseas 4:9 al 10 nos enseña esto. Dice Oseas, y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Vea lo que dice el versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Amos 4, del 7 al 9, o Amós. Dice Amós 4, del 7 al 9. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice el Señor. No era la primera vez que el pueblo de Israel se perdía de la prioridad, se perdía de la bendición de confiar en quien les proveía todo, y pensaban en algún momento que el resultado de sus propios esfuerzos eran ellos mismos y no Dios, quien les había dado inmensidad, una cantidad impresionante de muestras de su poder. Se olvidaban prontamente. Entonces, hermanos, ¿qué originó que Dios hablara a su pueblo? 1, hablar a su pueblo para preguntarles dónde están sus prioridades. Yo las veo claramente, pero ¿y ustedes? Les dice el Señor a Israel. ¿Ustedes las pueden ver? Después les dice, mediten en sus caminos, pero háganlo conforme, no conforme a su propio pensamiento, sino conforme al mío. Después les dice, les ordeno que pongan el mismo ahínco en mi casa que el que ya pusieron en las suyas propias. Y por último dice que todo lo que ellos pusieron su confianza sería arruinado en un instante, y que Él mismo estaba provocando que no hubiera resultados en 2 áreas en especial, en lo material y en lo emocional. En pocas palabras, les estaba diciendo, Israel, Israel, estás buscando tu seguridad en tu casa y no en mí. ¿Cómo podemos aplicar hoy a nuestras vidas esto que estamos viendo en Esdras, capítulo 5, versículo 1, pero que nos ayudó a Ageo 1, del 1 al 11, a ver por qué Dios tiene que volver a hablar? Pues número 1, hermanos, si nosotros vemos el relato de Esdras, viendo solamente el versículo 1 y 2, tal vez no entendamos el porqué de las profecías o mensajes de Ageo y Zacarías, ¿no es cierto? Pues decimos, bueno, se pararon, profetizaron, versículo 2, se levantaron, obedecieron. Pero cuando vamos a esos libros a ver el contexto de dichas profecías, vemos más claramente. Dios, hermanos, seguía con su plan de restaurar a su pueblo por medio de su palabra. Y también vemos y entendemos que Dios tenía razón en hablar a su pueblo, que cómodamente había cambiado sus prioridades. Pues, hermanos, las palabras de Dios en ese momento son para nosotros hoy también. Así como comenzamos a leer en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová
por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Hoy, hermano, 16 de junio de 2019, Dios nos trae como iglesia esta palabra para exhortarnos y preguntarnos las mismas cosas que Dios en ese momento le preguntó a Israel. Hermano, ¿dónde están tus prioridades? Dios dice exactamente lo mismo. Yo las conozco, yo las he visto, las veo todos los días. Yo veo dónde están tus prioridades. Pero ¿y tú? ¿Tú las conoces? Hoy que te pregunto, ¿aceptas que muchas veces yo no soy esa prioridad? Dice el Señor esta mañana. Hermano, no cierres tu corazón. Es Dios mismo quien está preguntándote esta mañana esto. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Qué de tu vida espiritual? ¿Qué de tu relación con Dios? ¿Qué de tu lectura para alimentarte espiritualmente? ¿Qué de la oración que demuestra tu dependencia de Dios en todo lo que haces? ¿Qué de tu santificación personal para crecer y madurar a la imagen de Cristo cada vez más? ¿Es esto tu prioridad? ¿O como Israel has cambiado o estás empezando a cambiar tu prioridad, que es Dios, por otras prioridades? Hermano, ninguno de nosotros, o la mayoría, seguramente eso espero aquí, no hemos dejado de amar a Dios, pero no es nuestra prioridad. Repito, yo espero, deseo y creo que la mayoría aquí no hemos dejado de amar a Dios, pero no es nuestra prioridad. Hermano, ¿te das cuenta que tu prioridad es la casa, la familia, las finanzas? Y todas, tal vez, en este momento están creciendo, pero tu interior espiritual no. Dios está hablando a tu vida, te está mostrando eso. Yo creo firmemente que en diferentes niveles y maneras, todos hemos dejado a Dios como prioridad. Y Dios nos está equivocando en hablar esta mañana a nosotros. Hermanos, hoy también Dios nos dice lo mismo que a su pueblo. Medita en tus caminos. Medita en tus caminos y hazlo no en tus propios razonamientos, no en tu propia sabiduría y juicio, no en tus propias palabras, en donde fácilmente podrías decir: yo no he dejado de amar a Dios, yo no dejo de congregarme, no dejo de leer, pero aún con todo eso, si meditas no en tus propios razonamientos, sino a la luz de la palabra, tal vez te vas a encontrar que tus caminos están desviados. Pero es el espejo, hermano, el espejo de la lectura de la palabra, la exposición a la palabra que te lo tiene que mostrar, no tu sabiduría propia, no tú y yo que prontamente nos vamos a justificar, y más si hay ausencia de problemas, de circunstancias adversas. Vamos a pensar que estamos siendo bendecidos. Nuestras casas van a estar apersonadas también, vamos a estar seguros, y entonces entre más seguros, menos muchas veces necesitamos de Dios, ¿no es cierto? Hermano, meditar es, considera cuál es el estado de tu corazón, que es engañoso más que todas las cosas, pero hazlo a la luz de la palabra. Deja que Dios sea quien te muestre cuál es el estado de tu corazón. Considera hoy, esta mañana, cuál es la situación en la que estás viviendo realmente, espiritualmente. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Cómo están tus proyectos? ¿Está en ellos Dios? ¿Dónde están tus caminos? ¿Dónde consumes tu tiempo, tu fuerza? Si meditas hoy, ¿vale la pena? Hermano, ¿no crees que hay mucha diferencia entre lo que es importante para ti, pero tal vez para Dios no lo es? La única manera de decirlo es en su palabra. No corras el riesgo de tú pensar, decir y creer que estás bien solo en tus propios razonamientos. Medita en tus caminos, pero a la luz de la palabra, de una predicación de su palabra. Porque si
escuchas una predicación de un testimonio enorme, pues te vas con la finta, ¿no? Y por eso buscas prosperidad, y si la tienes, wow, Dios está bendecido. No, hermanos, parecería que el letargo de 16 años en ese remanente de Israel había bendición y habían olvidado lo más importante, que era la casa de Dios. Meditar en nuestros caminos es que tal vez hoy nos encontremos de la misma manera. Hay bendición, hay buenas finanzas, hay salud, pero Dios no es nuestra prioridad. Medita en sus caminos. Al igual que a Dios lo hizo con Israel. En tercer lugar, también podemos aplicar que Dios hoy te pide, te ordena, como lo hizo con su pueblo, que te esfuerces en tu santificación, como lo haces con tus propias cosas. Que así como te esfuerzas, motivas y realizas las cosas prioritarias para ti, así te esfuerces por su obra, por su iglesia, por su reino, por servir, por ofrendar, por fomentar la unidad, por no dejar de congregarte. Y tal vez hoy muchos estarán pensando, sí me esforcé en venir, porque no quería. Pero cuando dejas, si lo comparas con el esfuerzo que haces para ir a trabajar, la motivación, porque a lo mejor igual vas sin ganas, pero la motivación de que vas a recibir tu paga no te hace faltar. Como lo fácil que dejas de venir aquí porque tienes un dolor de ojo, de pestaña, ¿no? Dios ordena hoy, le ordenó a Israel y te dice, requiero de ti el mismo esfuerzo. Compara el esfuerzo. Y si no es el mismo, arrepiéntete. Arrepiéntete porque has convertido esas prioridades en tus dioses y los adoras y pones tu seguridad en ellos, que la motivación, el ánimo que tienes para ir en pos de ellos es diferente al ánimo en venir a la casa de Dios a reedificar tu vida espiritual, a seguir construyendo tu vida espiritual a la imagen de Cristo. ¿Es el mismo ánimo? Si no es el mismo ánimo, arrepiéntete. Si eres un hijo de Dios verdadero, Dios está hablando a tu vida. Si no eres un hijo verdadero, se oye fuerte lo que voy a decir, pero mira, te estás comiendo el alimento que Dios te quiere dar y aquí afuera lo vas a escupir. Se oye fuerte, hermanos, pero es la verdad. O como cristianos bulímicos, ¿verdad? Estás comiendo, así que ahorita allá afuera lo vomito. ¿Qué menosprecio para la palabra de Dios? No, es que es José Luis, ese no. No, es la palabra de Dios. Es Dios hablando a tu vida, que conoce tus caminos. Él los conoce perfectamente. Acepta esta palabra como la muestra del amor de Dios, que sí conoce lo que piensas, tus intenciones, todo el pecado que muchas veces hay en nuestra vida. Porque Él quiere reedificarte, quiere levantarte a la imagen de Jesús. Él no quiere parar la obra que tú has decidido ya parar. Y en cuarto lugar, hermanos, hoy Dios te pregunta, ¿en qué está puesta tu seguridad y tu confianza? ¿En qué está puesta? Dios hoy lo que nos dice a través de lo que le dijo a Israel, escucha, nos dice que nuestra seguridad y nuestra confianza muchas veces está puesta en aquello que creemos hemos levantado con mucho esfuerzo. En aquello que creemos que hemos levantado con mucho esfuerzo, cuando se nos olvida lo que dice Santiago. Toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, pero lo atribuimos a nosotros. Y ahí empezamos a poner nuestra seguridad. Pero hermano, nuestra confianza no debe estar puesta en eso. ¿Sabes por qué? Porque todo eso se puede arruinar en un instante. Con un soplo Dios te lo puede quitar. Hermano, a diario vemos tragedias en la ciudad, en el país. Y cómo les es arrebatada la vida, las cosas materiales a muchísimas personas. Si Dios no lo ha hecho con nosotros, es muestra de su gran misericordia y amor.
pero no nos aprovechemos de eso. Hermano, para el creyente verdadero la seguridad está solamente en Dios y en nada más en Él. Hermano, mírate a ti mismo a la luz de la palabra. ¿Has puesto tu confianza en las cosas que no satisfacen? Hermano, corres el riesgo de preocuparte, angustiarte, afanarte si pones tu confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Si lo pones en tu salud, ¿qué pasa cuando piensas? ¿Y si enfermo gravemente? Si pones tu confianza en la salud, ¿qué pasa cuando piensas? ¿Y si enfermo gravemente? Si la pones en tus hijos y te abandonan. Si pones tu felicidad y tu confianza en tu pareja y te deja, se muere. Si lo pones en el trabajo y lo pierdes. Si lo pones en tus bienes materiales y también los pierdes. ¿Qué piensas? El problema, hermano, es que no es que tú seas consciente de que estas cosas puedan ocurrir, porque pueden ocurrir, van a ocurrir. El problema es que has puesto tu confianza en cosas que pueden desaparecer en cualquier momento. Tal vez ya eres más maduro y estás empezándote a preparar para tal pérdida, pero hasta que no llegue esa pérdida te vas a dar cuenta cuánta confianza tienes en eso y no en Dios. Podrías estar listo para que en eso que pones tu confianza, yo te pudiera decir a través de Dios, dámelo. Y tal vez te des cuenta que como el joven rico te dé la espalda triste, le digas que no. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Escucha esto, hermano. La insatisfacción te va a llevar a la preocupación. Y esta preocupación a un temor exagerado que se va a convertir en ansiedad. Esta ansiedad muchas veces en depresión. Por eso es que hay muchas personas afuera y aún creyentes en las iglesias que aman a Dios, que seguramente lo aman, pero que lo han dejado en segundo término, a un lado o hasta atrás en sus vidas. Hermano, nuestro mayor esfuerzo debería de estar en la gloria y la honra de nuestro magnífico Dios. En su casa, para su gloria y no la de nosotros mismos. Como creyente verdadero, les repito, como creyente verdadero, tu prioridad y necesidad primordial es glorificar a Dios y gozar de Él. Repito, como creyente verdadero, tu prioridad y necesidad primordial es glorificar a Dios y gozar de Él. ¿Glorificar a Dios? Sí, lo dice el Nuevo Testamento. Así que como si coméis o bebéis o hacer cualquier cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y también dice, y gozar de Él. No gozar de cosas. Hermano, si gozas solo de las cosas, no vas a gozar de Dios. Si gozas solo de las cosas, no vas a gozar de Dios. La felicidad del creyente no está en lo que Dios da, sino en Dios mismo. La felicidad del creyente no está en lo que Dios da, sino en el que lo da, en Dios. ¿Te gozas de la misma manera con la presencia de Dios que con algo que has obtenido, material, profesional, emocionalmente? ¿Te gozas de la misma manera? Si no es así, has cambiado tus prioridades. De manera más breve, hermanos, vamos a ver el punto número 2. El resultado de la motivación de la palabra de Dios. Esdras 5:2. Dice Esdras 5:2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
ante la palabra del Señor proclamada por estos dos profetas, no vimos a Zacarías, te explico por qué rápidamente. Si tú vas al capítulo 1, versículo 1 de Zacarías, te vas a dar cuenta que nuevamente comienza con fechas. Y si revisamos esa fecha, la fecha de Zacarías, Zacarías habla 2 meses después que Ageo. Entonces, vamos a ver estos versículos de Zacarías en los próximos domingos, en donde avancemos en nuestro estudio de Esdras y veamos cuál fue el propósito de hablar de Zacarías. Hablaron, pero Zacarías habla 2 meses después que Ageo. Ageo es en el comienzo de la obra. Pero hay una reacción, que es lo que vemos aquí. Ese entonces nos indica inmediatamente la acción del verbo, del resultado de la exhortación de Dios. Dice, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadac. Y aquí, si vamos ahorita, lo vamos a ver, claro que comienza con el liderazgo. Con el liderazgo político por Zorobabel y el liderazgo religioso de Jesuá, o Josué, también llamado Josué. Dios va a las cabezas a hablar. Pero si usted lee conmigo Ageo 1, del 12 al 15, donde se termina el capítulo 1, vemos también el resultado de la exhortación de la palabra de Dios. Ageo 1, versículos 12 al 15. Vea lo que dice. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y aquí sí añade, y todo el resto del pueblo, ¿ya lo vio? Porque pudieran decir, pues entonces que se animen los líderes, ellos que sean los que hagan las cosas, no. Ageo es más específico y dice, y todo el resto del pueblo. Es como si yo le dijera esta mañana, hermanos, a mí fue el primero que me habló Dios. Yo quiero levantar mi vida, quiero no conformarme, pero ahora les comparto el mensaje a ustedes. Dice, sigo leyendo. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el 2º año del rey Darío. Entonces lo que vemos es un resultado. Lo primero que dice, y el primer verbo que tú encuentras en el versículo 12 de Ageo, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo. ¿Qué hizo? Oyeron. En otras palabras, hubo reverencia a la palabra de Dios profetizada por estos hombres. Ellos, hermanos, tal vez en una reunión como esta, no se cruzaron de brazos, hicieron que oían, pero su mente estaba en otro lado. Hoy es día del padre, ya no voy con mi papá, aunque sea al panteón. No cerraron solamente sus brazos, sino también su mente, sino que oyeron. Y dice ahí, hermanos, no oyeron a Ageo. Dice más adelante, oyeron la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, pero no las de él. Dice, como le había enviado Jehová su Dios. Y después de oír, dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Ese temer es un sentido de honra, de descubrir cómo le habían faltado a Dios. Lo mismo que yo deseo de todo el versículo 1 que acabamos de estudiar, o de Ageo, de los primeros 11 versículos de Ageo 1, haya producido la voz de Dios en tu interior, después de revisar tus prioridades. Hermano, dice Ageo, por medio de Jehová, dice el Señor, yo estoy con vosotros. Y el Señor esta mañana hoy está con nosotros. El Señor esta mañana ha hablado a través de su palabra. Quisiera
haberte motivado, quisiera haberte diciendo que eres un campeón, quisiera utilizar el coaching cristiano, ¿verdad?, que está de moda, para enviarte motivado, pero prefiero predicar su palabra, que llegue a lo profundo de tu corazón y tú medites. Porque en el capítulo 2 de Ageo, después de la reprensión, lo que Dios habla a través de Ageo es decirle: y yo estaré con vosotros. Aquí lo empieza a decir: yo voy a estar con ustedes. La gloria de Dios va a estar en medio de ustedes. Yo no los voy a abandonar, yo no los voy a desamparar. Pero escucha, muy interesante, antes de las promesas, del amor, de la presencia, de la bendición de Dios, estuvo la exhortación. Porque estamos frente a un Dios santo. No puede ser al revés, como nuestra carne muchas veces quiere. Señor, motívame, Señor, prométeme, Señor, prospérame, sin meditar en mis caminos, sin ver cuándo están mis prioridades, sin ver cómo me esfuerzo hacia las cosas de Dios y las cosas propias. Dios bíblicamente nos enseña cómo nos acerca por medio de su palabra. ¿Ya se dio cuenta? La palabra es el espejo que nos va a permitir vernos cómo estamos realmente. Pero siempre, escuche esto, siempre con la promesa de que si te arrepientes, si meditas, si reflexionas en tus caminos, la presencia de Dios te va a acompañar. Así como su perdón, su misericordia, su justificación, su bondad. Y que con esto quiero terminar. Que Dios nos lleve, hermanos, a la ilustración hermosa del fariseo y el publicano. Ellos dos se acercaron a la presencia de Dios con diferentes actitudes. Terminando hoy, estamos viendo lo que hizo Israel con el resultado de la exhortación que Dios les dio a través de Ageo. Yo ya he predicado la palabra. Y hoy tú, de esta puerta, hermano, te puedes ir solo de dos maneras. Con la actitud del fariseo y decir: ay, qué bueno que yo no soy como la mayoría, qué bueno que Dios me sacó ya de esto, qué bueno que mi prioridad es siempre Dios. O sea, es mentira, se dice. Yo he meditado en mis caminos y le doy gracias a Dios porque no me he desviado tanto. La prueba es que estoy aquí. No te la creas. Medita en tus caminos a la luz de lo que Dios te habla. Muestra reverencia cuando estés, no solo aquí, sino cuando lees tu Biblia. Que no se convierta todo en un hábito solamente, sino que tengas temor cada vez que estás frente a su palabra, expuesto a ella. Que medites si te estás esforzando, deberías esforzarte más, con ánimo, con motivación, con gozo, con amor, para las cosas de tu vida espiritual y de la iglesia. Y a lo mejor ni sirves. Y al que no sirve, pues no sirve. ¿Dónde está puesta tu confianza?, dice el Señor esta mañana. ¿Dónde está puesta tu confianza? Mi confianza está puesta en Jehová, como buen fariseo. Yo no soy esclavo de nada. Nosotros no tenemos otro padre que no sea Abraham. Y todas esas justificaciones de fariseicas. Pero escúchame, tienes la oportunidad en este momento de tener la actitud del publicano, de ni siquiera para levantar tu vista delante de la voz de Dios que ha hablado a tu vida hoy, esta mañana, y reconocer que tus prioridades, que tu confianza, que tu esfuerzo no está en Jehová, Dios de los ejércitos. Y si tú tienes esa actitud, el resultado de la historia que te estoy contando es que uno regresó justificado delante de Dios y el otro no. ¿Cómo te quieres ir esta mañana? Hoy, esta mañana que en México celebramos el Día del Padre, ¿cómo te quieres ir delante del Padre Celestial? ¿Qué actitud quieres tomar ante la palabra de Dios que habló hoy a tu vida? Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desnuda
nos muestra en realidad cómo somos, qué pensamos, las intenciones de nuestro corazón, y es cuando creemos que es esa espada de dos filos que penetra, Señor, hasta lo profundo del alma, hasta los tuétanos. Bendita sea tu palabra, Señor, expuesta y predicada fielmente. Señor, esta mañana algunos de nosotros, deseo en mi corazón que seamos todos, queremos reconocer primeramente que tú nos has hablado. Gracias, Señor. Bendito seas, porque vemos el amor que nos tienes. Bendito seas, Señor. Gracias por restaurar nuestras vidas espirituales por medio de tu palabra. Gracias porque no venimos a escuchar historias, mensajes motivadores, luces, música de fondo que pueda llenar solo nuestra alma, nuestra carne, sino que venimos a exponernos ante tu bendita y poderosa palabra, que nos ha mostrado, Padre, que nuestras prioridades están en otras cosas muchas veces y no en ti. Lo queremos reconocer esta tarde, Señor. Queremos verdaderamente meditar en nuestros caminos a la luz de tu bendita palabra. Perdónanos cada vez que lo hacemos en nuestro propio razonamiento, en nuestra propia sabiduría. Tenemos esa tendencia, Señor, y hoy, esta mañana, lo queremos reconocer. Que podamos arrepentirnos y tomar a partir de hoy la decisión de que cada vez que estemos expuestos a tu palabra, podamos tener ese temor reverente de que tú quieres hablarnos, de que lo que tú nos pides en esa lectura es la voz misma del Dios vivo, poderoso, santo que tenemos. Que tengamos reverencia ante lo que nos habla, Señor. Perdónanos, Padre, porque reconocemos que muchas veces, en diferentes maneras y niveles, muchas veces no ponemos el ánimo, el ahínco, el amor y la pasión para nuestra vida espiritual y para con la iglesia, como lo ponemos para esas prioridades y dioses que hemos formado en nosotros. Y olvidamos, Señor, lo que tú hoy nos quieres recordar, que cada vez que pongamos en ellos nuestra confianza, tú tienes la libertad, y que no lo has hecho tal vez por tu misericordia, pero puedes, Señor, en un soplo quitarnos todo en donde está puesta nuestra seguridad. Hemos visto el dolor de muchas personas que se han dado cuenta muy tarde de esto, Padre. Que no nos pase a nosotros, sino que pone en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, el que nosotros nos levantemos como lo hizo Israel, y que a partir de hoy, saliendo de esta puerta, Señor, al terminar esta oración, nos vayamos con el ánimo de no descansar, de no conformarnos, sino de saber, Padre, que tenemos todavía una meta a la cual tenemos que llegar, y es parecernos cada vez más a Jesús, y que podamos participar, Señor, en la iglesia para servir, para formar parte de ese cuerpo donde hacemos cada uno de nosotros falta. Anímanos, Señor, y por favor, confirma tu palabra durante esta semana a tus siervos que hemos escuchado tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Buenos días.